Entonces, como estábamos diciendo, de la revolución castrista, también la revolución liberal, que era la revolución liberal restauradora, ¿verdad?, que fue intentada derrocar con la revolución libertadora en 1889, en 1898. Entonces vemos que a Castro lo intentan derrocar, pero no pueden hacerlo porque era un gobierno bastante fuerte. Entonces aplican allí con el auspicio de los norteamericanos y los asociados de acá, de allá, sobre todo la oligarquía local, el derrocamiento, colocando a el militar al que siempre estaba al lado, que era Juan Vicente Gómez para entonces, quien llegó a ser el presidente en un momento en que viaja Cipriano Castro al exterior, no lo deja regresar. Entonces esa revolución cae por la anarquía de los jefes militares. Cualquier parecido con los intentados en Altamira en 2002 no es broma. Entonces vemos que a Castro se le intentó derrocar inicialmente por medio de la oligarquía de entonces, misma de antes y de ahora, que tenía la hegemonía económica de la época agrícola, y con un banquero llamado, con la llamada Revolución Libertadora, plagiando el sentido de revolución de izquierda y libertadora, cuando era contraria, porque eran los opresores y explotadores de siempre los que estaban liderándola. Esto se explica más adelante con el tema de la élite gobernante de la MUD, que lo hablaremos en el próximo micro. Entonces vemos que una vez fallecido el Taita, nombre dado a los caudillos generalmente, Gómez, como llamaban también a Gómez y a otros, así llamaron también a Betancur, a otros dirigentes aquí, adecos, los llamaron caudillos. Y entonces en esa época entramos en otro proceso con líderes como Castro, que son sacados del poder consecutivamente, entre ellos para colocar a otro dictador, en este caso pasando por derrocar a Rómulo Gallego, que vino a ser otro similar a Andrade, un gobernante débil que trató de hacer cambios sociales y políticos. De hecho hizo un par, pero no lo dejaron dejar del tiempo suficiente, porque cuando vieron que iba a comenzar el proceso de reestructuración de la ley de tierra, ya tocaba los intereses que lamentablemente para esa época todavía se mantenían, porque el petróleo, aun cuando tenía su auge ya de la época gomecista, todavía Venezuela era un país agrícola, ¿verdad? Entonces el caudillo Rómulo Betancourt fue colocado con la junta militar. Fíjense, un detalle, una anécdota: a Gallegos lo sacan porque supuestamente solo gobernó con los adecos, y cuando lo saca con los militares, colocan una junta militar, pero resulta que nombran de presidente al jefe de los adecos, que era Rómulo Betancourt. Eso demuestra que Betancourt era la cabeza de todo el problema. Entonces luego de eso intentan evitar la toma uniformada, pero como cuando Cipriano Castro derroca al escogido asesinándolo, a Delgado Chalbó, quien por cierto intentó hacer reivindicaciones sociales también. Lamentablemente, bueno, se monta en el poder Marcos Pérez Jiménez, que destierra a Rómulo Betancourt y es así dictador por unos 10 años. Betancourt, que apellido que mencionamos antes, con que era gobernante en la colonia, sus ancestros, regresa luego al caer la dictadura en el 58, siendo así que se instala definitivamente, tras un periodo de transición, la élite político-económica y de la oligarquía, con el Pacto de Punto Fijo del año 61.
hasta un traspié originado por Caldera en el 93 y la llegada de Chávez en el 98, a quien no por casualidad esta vez la oposición derechista betancurista llamó el caudillo, el dictador, de manera intencional y despectiva en alusión a Boves y Gómez, y obviando intencionalmente a sus propios caudillos que ellos tenían. Por ejemplo, el señor Alfaro Ucero, era uno de los que le decían el caudillo, de hecho fue el último caudillo de Acción Democrática. De ese apodo que entonces, tras retomar el poder, comenzó a perseguir y asesinar y desaparecer a toda la izquierda que buscaba reivindicaciones y luchas sociales. Esto era Betancourt. Proscribieron al PCB, los persiguieron, bueno, los masacraron. Eso fue entre el 58 y el 98, esto se siguió consecutivamente, solo que camuflajeado con una supuesta democracia. Una época muy acomodaticia que generó el Pacto de Punto Fijo del 61, que era para tratar de evitar otro periodo similar al ocurrido cada 30 años, que como venimos hablando, de todas estas revoluciones en Venezuela, desde la época de 1740 más o menos aproximadamente. Cada 30 años vemos un periodo muy similar de un presidente débil, un presidente fuerte, un presidente débil y luego un dictador. Estos son periodos que generalmente los origina las oligarquías para poder seguir controlando. El presidente fuerte generalmente es el que controla y produce cambios sociales. Luego viene un presidente débil que lo coloca a la oligarquía, y luego viene el dictador, que es el que hace que la oligarquía domine, pues, y vuelva a tomar el poder por completo. Entonces vemos que tras ese momento, en la época del 61 a los 61 realmente no, desde el 58 al acuerdo que se creó para el año 85, se cumplían casi los 30 años, claro, considerando que desde el 61, 30 años daba el 91, pero como es cada 5 años las elecciones, el 93 era la fecha a ejecutarse de esos 30 años de los que se hablaba. Entonces, históricamente en nuestro país, desde ese momento, se estipuló un estudio profundo que dio como resultado la necesidad de crear cambios para el año 85. Estos estudios dieron como resultado la creación de una cuestión que llamaron la COPRE, que no era más que la entrega del poder por el poder político a los hijos de los apoderados económicos del país, muchos desde la colonia, cosa que no cambiaron y desencadenó el Caracazo y llegada de la revolución bolivariana y socialista del siglo XXI, misma como los Zuluaga, de quienes desciende María Corina Machado Zuluaga, quien es prima casualmente de un ex candidato del presidente colombiano con el mismo apellido en un país hermano, por no decir que es el mismo que ha pasado etapas similares a las nuestras. El detalle es que entre el 85 y el 93 aparece Chávez alzándose. Hay que ver las etapas anteriores, que son casos similares. Y para el 93 Rafael Caldera se alzó, imagino que para romper el esquema de los 30 años, y se lanzó con un movimiento equivalente de izquierda con sentido popular, pero de fondo populista, denominado el chiripero. Aún así, si vemos los demás cargos políticos asumidos, encontramos, a excepción de la presidencia de la República, a Capriles en el Congreso Nacional como vicepresidente, pruebas en video de discursos en contra de Chávez, y con Capriles en la presidencia del Congreso, hoy en la Asamblea Nacional, bueno, hace poco en la Asamblea Nacional, vemos a Ramos Alup, y muchos gobernadores, alcaldes igualmente, todos hijos de la oligarquía, posicionándose política, gerencialmente, según sus áreas de influencia económica. Esto ya lo veníamos diciendo. Esto viene originado desde el momento de la COPRE. Cosa que se puede ver entonces en quienes gobernaron y hasta aún gobiernan y en qué estados o alcaldías. Fíjense, ustedes toman a las gobernaciones, alcaldías, estados, y ven quiénes están allí, por decir el caso de
Bolívar. En Bolívar la oposición tiene a unos diputados que resulta ser que tienen mucho que ver con la minería, ¿verdad? En Mérida, bueno, algunos con la agricultura, así consecutivamente. En Caracas tienen a los alcaldes y a gobernadores que son empresarios. Caso de Enrique Capriles, que es gobernador de Miranda, y resulta que es uno de los mayores constructores de familia de bienes raíces que manejan allí. De paso es empresario, él es hijo del dueño de la Kraft de Venezuela. Eso tiene una cantidad de empresas adicionales. La Kraft es un consorcio enorme que tiene un montón de empresas más pequeñas, entre las cuales está la mayonesa, el chistrí, otros tipos de cosas. Y además de eso son grandes constructores mobiliarios y de paso dueños de Cinex. Entonces vemos que cada uno tiene su propio espacio, ¿no? Entonces vemos que estas personas tienen sus negocios personales, y lo que en esta zona se produce, o en la Asamblea Nacional, anteriormente Congreso, cuando se presentan proyectos de ley, como el de las viviendas sociales. En medio de este proceso correspondía al dictador militar de costumbre histórica cada 30 años, como veníamos diciendo, y esa élite asumió que ya no tendrían, pues, ya se había dado el alzamiento de Chávez y había sido derrotado y encarcelado. Eso fue para el año 93. Pero la historia no se equivoca, y este militar, ya retirado en ese momento y liberado contra las voluntades que me parece conocen el proceso histórico, liderado ya, pues, o sea, por Caldera, pues. Yo creo que Caldera también conocía este detallito de cada 30 años, quien creó también lo que conocía su manera de actuar. Igualmente gana las elecciones y asume el poder. Para entonces la oligarquía calculó que, igual que con otros dictadores, el Sambo lo podrían controlar y, dado el caso, sacarlo por golpe de Estado. Cosa entre las muchas que intentaron hasta ahora, sospechado, ¿no?, el asesinato indirecto por la inoculación de una enfermedad. Es así que desde entonces es llamado intencionalmente dictador, incluso desde el día en que gana las elecciones libres y democráticas, pero que decide hacer su plan de gobierno propio. Vemos entonces que no recibía dictámenes de las élites, ni de las políticas, ni de las económicas de la oligarquía. Como por ejemplo, recuerdo que una entrevista, la primera que él hizo ya como presidente electo, me refiero a Chávez, en el año 98, Oscar Llanes, en la llamada Silla Caliente, le decía que él era un dictador porque iba a hacer una constitución popular. Imagínense usted, la constitución bolivariana que actualmente tenemos. No es que le iba a hacer, que iba a llamar a la constituyente nacional. Y entonces él decía que, Oscar Llanes le decía que eso era un proceso que era irrisorio, porque eso era antidemocrático. Claro, ellos ven la democracia como la dictadura de la oligarquía contra el pueblo. Ellos no ven que la democracia es que el pueblo asuma sus responsabilidades, su participación y haga sus propias leyes. Tomando entonces estos acontecimientos y sacando a destiempo a Chávez con su fallecimiento, para estar en justamente el cumplimiento de los 30 años de círculo mencionados, con el último periodo dado entre el 85 y el 93, cuando se crea la COPRE, ¿verdad? Saquen cuentas, desde el 85 al 2015 son 30 años. Como punto de partida, ¿verdad?, se puede considerar que vinieron al presidente Maduro como el gobernante débil, lo que estábamos mencionando. Chávez era el gobernante fuerte, Maduro el gobernante débil a derrocar, porque no cuentan con las previsiones que Chávez, que estoy seguro que también conocía este detalle histórico, ¿verdad?, que lo que yo les explicaba, las oligarquías sí lo conocen, porque ellos se pasan el conocimiento de padres a hijos, como lo explicaba, como hacen los presidentes norteamericanos, que tienen un libro, que lo tienen escondido, que se lo pasan de presidente a presidente, y cada presidente le va anotando los acontecimientos
de su periodo de gobierno y así tienen todo el conocimiento necesario. Bueno, el presidente Chávez previó estos acontecimientos como buen historiador y hizo cambios estructurales en el sistema de gobierno, la estructura del Estado, los lapsos gubernamentales que pasaron de 5 a 6 años, ¿verdad? Y sobre todo la fusión entre el pueblo y la Fuerza Armada en unión cívico-militar que prevén el acostumbrado golpe de Estado militar, como pasó antes con Gómez y Pérez Jiménez. Al concientizar a los castrenses el hecho de ser también pueblo, que sufrirá las consecuencias reflejadas en sus familiares civiles, de darse esa anhelada dictadura derechista, esto se les cae a la oligarquía también. Lo intentaron en 2002, cuando Altamira, la toma de Altamira entre 2002, 2003, 2004, el paro petrolero, han intentado todas las maneras de revertir la cuestión para retomar su poder. Eso es cosa que el pueblo debe entender y que nos demuestra que pasando este periodo se podrá superar esta etapa y al final ser libres e independientes verdaderamente de los imperios, de las oligarquías, de las élites económicas y políticas de dictadura supraciudadanas, patrióticas o militares que nos han impuesto. En conclusión, este es un ciclo en el que juega el papel principal la clase media. ¿Qué es lo que pasa? Lo que llamamos desclasado. La clase media está en un punto donde quiere ser como la clase alta, la clase rica o la oligarquía, ¿verdad? Pero está más cerca de la clase baja. Entonces, cuando caen económicamente, buscan a la clase baja para conseguir a un gobernante que les dé los beneficios sociales que les hacen falta para volver a subir su nivel, y cuando vuelven a subir su nivel, entonces apoyan a la clase alta que los vuelve a tumbar cuando ellos toman el poder, ¿verdad? Entonces, estas condiciones buscan una presión social y crean acontecimientos como el que tenemos actualmente. En este caso, el gobernante no es un presidente de la oligarquía, pero como la clase media se ha vuelto burguesa, o sea, ha subido su nivel, su estatus económico, su nivel de vida, ¿verdad? Se han convertido en burgueses. Ojo, la palabra burgués quiere decir que es de clase media. Hay mucha gente que no conoce el significado real de la palabra. Les recomiendo busquen un diccionario para que vean qué significa. Burgués no es que sea rico, burgués es la clase media que tiene mejor estatus de vida, que quiere ser rica, lo que también llamábamos cifrinos, ¿verdad? Bueno, entonces cada 30 años aproximadamente se dan estos periodos que estamos viviendo actualmente. No salimos de abajo y la oligarquía sigue siendo de la misma de siempre, desde la colonia a la actualidad. Esta vez o seguimos adelante en la lucha revolucionaria a pesar de los errores corregibles, o nos entregamos nuevamente a los esclavistas de siempre y volvemos al círculo que será otra constante de pérdidas sociales, de vida, y volver a caer en esa clase media que volverá a la pobreza, como pasa con la gente de Macri, de Mauricio Macri, que lo que está haciendo en Argentina. ¿Ves? Entonces, por eso hay que tener consideración. Vemos que en este país tenemos una élite gobernante, ¿verdad?, que es muy, muy peligrosa. Esta élite gobernante es la misma de la compañía guipuzcoana, como venimos diciendo. Ya vimos los apellidos donde estaban, quiénes eran que eran los que gobernaban, y las mismas familias esclavistas, ¿no? Como dijimos, hasta el 98, cuando llega Chávez al poder. Por eso, desde el mismo día de su victoria, la guerra es contra su gobierno. Ahora, lo aceptan menos con un presidente que tildan de burro, que es a Nicolás Maduro. Lo tildan de burro simple y llanamente por el hecho de que se supone que no estudió, aunque tiene 2 años de carrera universitaria, y se olvidan, y olvidándose del acto de que, por ejemplo, Carlos Andrés Pérez apenas tenía 6º grado. Entonces, tildan a Nicolás Maduro de simple chofer de autobús, un simple reflejo de lo que es el clasismo. Por eso decimos que nada es más absurdo que ver a un pelabola apoyando a un oligarca o burgués.
esta expresión, aunque un poco vulgar, es muy acertada, ya que el burgués que llama al presidente de la República, ¿ok?, que ha subido su estatus social, y porque lógicamente al ser presidente ya está en un estatus de clase media, al igual que ellos, entonces ellos mismos se están desprestigiando. Entonces ven que si no son personas con títulos en Oxford y de familia pudiente, no debe estar en el gobierno. O sea, ellos son esclavos asumidos. Ellos asumen su esclavitud, su servilismo y su servidumbre. Ellos son los serviles de la oligarquía. Entonces, si buscan más a fondo en los antecedentes y familiares, verán que estos señores eran los dueños del país desde la colonia, como lo estamos diciendo, hasta que llegó Chávez. Una pequeña reseña para que sepan más o menos los opositores, sobre todo los burgueses que se creen que son oligarcas, ricos, etcétera, etcétera, y que son millonarios, ¿no? Fíjense, para que se den cuenta que lo único que quieren es restablecer sus privilegios y que el país vuelva a lo que era antes del chavismo, que era 85% de pobreza. Señor, usted es clase media alta o clase media, júrelo que cuando ellos sean como gobierno, como está pasando en Argentina, su estatus de vida va a bajar, su nivel de vida va a disminuir y pasará a ser un nuevo pobre. Por ejemplo, vemos casos como María Corina Machado Parizca, hija de la extenista y psicóloga Corina Parizca, y del empresario del acero Enrique Machado Zuluaga, vinculado a la empresa Sidetur. Su esposo también, el de María Corina, también tenía otra empresa siderúrgica. Entonces ella está envuelta dentro de lo que es la parte siderúrgica, que el presidente Chávez renacionalizó, porque ellos la habían tomado en los años 90. En el 2002 Chávez la renacionaliza, y en ese momento exacto, un par de meses después, María Corina entra a la política, no por el pueblo, sino para rescatar su poder, como cuando la lucha de la Revolución Libertadora contra Cipriano Castro, que los ricos entonces querían derrocar al gobierno. Vemos entonces, como decíamos también, a gente como Capriles, hijo de un señor Capriles también, y que es descendiente de empresarios, como los agentes de la cadena Capriles y la gente de los Radonsky de la cadena Cinex, como les estábamos diciendo, con presencia en todo el país. Además son los dueños de la empresa Kraft. Ambas familias están asociadas y cuentan con distintas empresas en comunicación, industria y servicios e inmobiliario. Leopoldo, por su parte, vemos que su tío abuelo, Rafael Ernesto López, fue ministro de Educación durante la presidencia de López Contreras. Su abuelo Leopoldo López Ortega y su tío bisabuelo Rafael Ernesto López Ortega eran doctores y fundadores del Centro Médico de San Bernardino. María Corina y Leopoldo son descendientes directos de quienes ofrecieron el Esequibo a Inglaterra para cuando lo perdimos. Ya eso lo estábamos explicando. Entonces tenemos que el Antonio Ledesma, por ejemplo, que es el pelabola que subió, el burgués que pasó a ser oligarca. ¿Y cómo hace eso? Bueno, eso lo hace muy sencillamente. Se casa con Mitzi Capriles, que es tía de Capriles Radonsky, y entonces ahora Antonio Ledesma es tío político de Capriles Radonsky, o primo político de Capriles, creo que es tío la relación exacta. Entonces vemos a eso y le sumamos que eran los directivos de las empresas estratégicas, y ganaron mucho con sus privatizaciones, como la de Viasa, y financiaron con nuestro dinero a partidos como Primero Justicia. Estas familias, ellos eran así, los padres eran los empresarios, tenían sus empresas, por ejemplo, Zuluaga tenía la Sidetur, pero la mamá, como era la ama de casa, entonces le daban un trabajo para ganarse para poder traficar realmente la palabra con los dólares. Y vemos que dentro de ese tráfico que tenían allí de dólares, influencia y todo, le dieron un chequecito a Julio Borges, claro, porque no podía aparecer Leopoldo, porque Leopoldo era el hijo de quien estaba girando el cheque,
pero era integrante de la directiva de Primero Justicia. Esos son lobbies empresariales y tecnócratas que cuidan los intereses, entre ellos, ¿no?, de su grupo social, debido a que las oligarquías y monopolios tenían en la partidocracia representantes directos que cuidaban sus intereses. Al surgir en la reorganización de la izquierda en el siglo XXI y romper con dicha tradición, han tenido que salir los burgueses directamente a la palestra política. Entonces vemos que esto es el caso más palpable, además de los candidatos como Capriles, María Corina, Leopoldo, el mismo Ramos Alú, que es esposo de una empresaria, hijo de inmigrantes, pero casado con una persona a la que le dio contrato, la hija de una persona a la que le dio contratos, hizo mucho dinero, y entonces bueno, y vemos que en el 2002, cuando derrocan al presidente Chávez, tratando de rememorar lo que hicieron con Rómulo Gallegos, lo que hicieron con Cipriano Castro antes, y así consecutivamente cada 30 años, como les venía diciendo, tumbaron al presidente Chávez y casualmente nombran de presidente de la República al presidente de Fede Cámara, que es nada más ni nada menos el presidente del conglomerado o del club o el grupito de empresarios que controlan al país, los dueños del país. Entonces ese poder dictatorial que se asume en 2002 y con la representación de las familias adineradas, derogan instantáneamente la Constitución, esa que tanto hablan ellos ahora. Fíjense un caso particular, hace poco toman el poder y empiezan a buscar maneras de sacar al presidente de Maduro. Lo primero que hacen es tirarse una enmienda donde se disparan el pasar de 6 años la presidencia a 4 años, como en Estados Unidos. Ojo, lo copiaron de por allá, ¿verdad? Pero hay un detallito que ellos no mencionan. Dentro de esa reforma constitucional, lo primero que hicieron fue eliminar el referendo revocatorio. O sea, le aplicamos el revocatorio a Maduro o lo sacamos recortándole el periodo, pero nosotros no nos apliquen lo mismo. Ajá. Haced lo que yo os digo, más no lo que yo hago. Esa es su política. Entonces vemos que esas familias dueñas del país, que desde la compañía guipuzcoana hasta la llegada de Chávez, son las mismas que lideran la MUD. Véanlo todos para que ustedes vean. Y los que no son, como por ejemplo el caso de Julio Borges, ¿ok?, es casualmente el que le maneja los bienes raíces a Capriles Radosky y a Leopoldo López. Fíjense que las familias de Capriles y Leopoldo son los que están comprando las casas que están quitando en España. Y Julio Borges hace lo mismito con la ley esta de vivienda que trataron de hacer en la Asamblea Nacional para quitarle las viviendas a los venezolanos. Imagínense, están haciendo exactamente lo mismo. La gente tiene que abrir los ojos. Entonces, para ello, esta gente busca sobre la COPRE, en base a la COPRE, que crearon en el 85, que fue solamente un acuerdo, pues donde se estipula, ¿verdad?, que los partidos que se veían vencidos ya estaban golpeados por las crisis, la pobreza extrema, casi el 80%, el 90% del país en pobreza, ¿verdad?, asumen que los ricos deben tomar el poder político, ya volviendo a la esclavitud. Claro, esta vez una esclavitud asalariada, ¿no? Que bueno, les apareció Chávez por medio y les trastocó todo. Acto seguido, desde el primer día, nos han hecho una guerra tras otra. Y la de ahora es más fuerte porque menos aceptan a un pinche chofer de autobús. Cortico lo pongo. Como lo decía, María Corina era la dueña de Sidetur hasta que Chávez se las expropia. Y es sobrina, casualmente también, del que originó el bachaqueo, el problema más grave que tiene el país en el momento. Es el cáncer que está destruyendo este país, los bachaqueros, grandes, pequeños, medianos, todos. ¿Por qué? Esto lo que produce es más inflación, más acaparamiento, más destrucción del país y
acabar con el país. Eso es el cáncer de este país, es el bachaqueo. Entonces vemos que ellos son la gente que está controlando todo. ¿Qué pasa? Los únicos medio pelabolas, como decía, entonces, que era Ledesma, casado con Mitzi Capriles, ¿verdad? Y el Chugo Torrealba, que al parecer ya lo sacaron por el desastre que tuvo el 1 de septiembre, y el saltataranquero Ismael García y Andrés Velázquez. Bueno, Andrés Velázquez, como les dije, viene de allá, él era síndico de las siderúrgicas casualmente, y Ismael García, bueno, todos sabemos, un corrupto más que conocido. El resto de todos son, bueno, ricos, oligarcas, racistas, que vienen, por cierto, del proyecto Familia, Tradición, Familia y Propiedad, que era una secta satánica en Venezuela que intentó asesinar al Papa en los años 80, cuando el Papa vino por primera vez al país. Y bueno, esto se descubrió en una quinta en el Country Club, ahí estaba Peña Esclusa, y los muchachos que pertenecían a la secta eran casualmente María Corina, Enrique Capriles, Leopoldo López, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ellos vemos que para esa época había una gran escasez de alimentos y todo esto, se la originaron hasta que lograron hacer que Carlos Andrés hiciera el paquetazo que originó el Caracazo, pues. A nosotros nos están aplicando la misma para que nosotros hagamos un paquetazo, y no lo han podido hacer. Entonces, fíjense, ya que estamos hablando de la familia, les repito, véanse este caso. Lorenzo Mendoza, el dueño de la empresa monopólica más grande que tiene el país de alimentos, crea la escasez apoyado por otras empresas que ya voy a mencionar. Sale Leopoldo López, que es dueño de otra empresa, que es el padre de él, es el dueño de la Proal y Protinal y Proagro, ¿verdad? Que son las empresas que son dueños de los pollos del corral y de Protican y los alimentos de animales de consumo humano, como los alimentos de cochinos, alimentos de ganado, alimentos de pollo, etcétera, etcétera. Y son socios también de los Souto, que producen los huevos y carne de pollo también, pues, ¿verdad? Luego de que a Leopoldo lo meten preso, sale el de Human Rights Watch y lo defiende. Human Rights Watch, ese mismo de la ONU, y que la ONU dijo, no, lo dijo Human Rights Watch. ¿Cuál es la coincidencia aquí? Bueno, Lorenzo Mendoza, Leopoldo López Mendoza, Thor Harberson Mendoza, los tres son primos. Como les decía, adicionalmente a esto, Capriles es primo también de Leopoldo López y primo de Lorenzo Mendoza, a su vez es primo por una Zuluaga de María Corina. Todos son una monarquía familiar. Entonces, tras la COPRE, como dijimos, se crea de Tradición, Familia y Propiedad, y ahí salen estos muchachos que eran los que iban a entrenar para ser gobernantes, y son los que tenemos ahora con tantas salidas, transiciones y demás. Bueno, más adelantico seguiremos hablando, vamos a tomar una pausa y ya regresamos.